Penúltima jornada de Liga, victoria del Barça, pleno de victorias en su casa, 19 partidos, 19 victorias para un equipo en el que hoy la gran figura, el gran protagonista ha sido Robert Lewandowski, que se está despidiendo de los aficionados, del Camp Nou, de todo el barcelonismo. Lluís Bou, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos en directo hasta el Camp Nou, porque la gran figura Lewandowski, que hoy no ha podido, por cierto, marcar, está siendo, como decíamos, el gran protagonista, entre lágrimas y con una afición rendida al polaco, ¿no? Cuéntanos. Pues emocionado, Anita, estoy emocionado viendo cómo Lewandowski está pronunciando unas palabras para despedirse de esta afición después de estos 4 años absolutamente maravillosos, ¿no? No sé si alguien se hubiera esperado cuando Lewandowski firma por el Barça que al cabo de 4 años habría ganado 3 ligas, habría ganado 3 Supercopas de España y también una Copa del Rey, y el legado que deja, lo decía Flick también, sobre todo un modelo a seguir, un ejemplo para un vestuario tan joven. Él ha puesto este punto de experiencia, este punto de veteranía, y ha servido de ejemplo para una plantilla que está viviendo sus primeras experiencias. Es muy emocionante también ver cómo siente Lewandowski el Barcelona como su casa, ¿no? Lo decía en su comunicado, anunciando que dejaba el Barça a final de temporada, y también se ve hoy, con estas lágrimas cuando salía del terreno de juego, con estos abrazos que se está haciendo con todo el mundo, también con su mujer, aquí ya en el césped. La verdad es un día muy emocionante, donde obviamente la victoria del Barça y el partido en cuanto a lo deportivo era lo de menos. Lo importante era poder despedir a Lewandowski como una leyenda del Barça. Así es, 3-1, victoria del Barça. Enseguida saludamos también a Rodra y a Carolina de las Salas. 3-1 frente al Betis, doblete de Rafinha, gol de Joao Cancelo y sobre todo esa despedida a Robert Lewandowski, que era sustituido en el minuto 82 por Marc Casado. Se caía el Camp Nou en una emoción tremenda y en una ovación al jugador polaco, que tiene números impresionantes, 3 ligas en 4 temporadas, 119 goles en 192 partidos, 14º máximo goleador de la historia del Barça y 4º máximo goleador del club en Champions. Impresionante. Carolina de las Salas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy, como decíamos, el nombre propio y además con mayúsculas es Robert Lewandowski. Abrazos para todos, Luis, Rodra, Ana, además en lo que ha sido una temporada también fantástica para nosotros. No sé si voy a estar en la próxima jornada después justo de un partido, pero ha sido un placer para mí, y creo que además es un día de emociones, porque para cada cierre de temporada vemos como algunos capítulos se terminan cerrando, ¿no? Veíamos más temprano el de Griezmann, también siendo recibidas por las palabras de Koke. Vemos el caso del polaco, ya hablabas tú de los números, estamos hablando, Ana, de prácticamente 30 goles por temporada. Recuerdo que fue una de las cartas de presentación de Laporta, ¿no? Cuando no había el Mundial de Clubes, cuando era el ICC. Recuerdo que venía ese Barcelona de perder a Messi, también de perder a Messi, claro, no exactamente en esa temporada, sino anteriormente, y era parte de los hombres que le daban a Xavi Hernández, y uno se preguntaba, bueno, pero es que no es el mismo del Bayern y no va a tener los mismos compañeros que en el Bayern. Pues ya sabemos cuál es la historia, ya sabemos lo bueno también que le vino el ingreso de Hansi Flick. Un hombre que siempre ha hablado en la cancha más que fuera de ella, aunque no se sintiera cómodo por muchos momentos, porque vaya que hicieron ruido jugadores como Ferran Torres, por ejemplo, y él cada vez que entraba hacía la diferencia, así que mucho para rescatar del polaco. La verdad que sí, vamos a hablar largo y tendido hoy de Robert Lewandowski, por supuesto, también de este Barça que, como decíamos, se ha conseguido ese pleno de victorias en casa, en 3 estadios diferentes en esta temporada. Arrancó en el Johan Cruyff, luego en el estadio, en el Olympic, y por último en su casa, en este Camp Nou, a rebosar en el día de hoy. Rodra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo este final de temporada y sobre todo esta despedida hoy de Robert Lewandowski, que no ha parado de llorar, muy emocionado? Ayer hacía pública esa salida en un vídeo también muy emotivo, y hoy, como decíamos, es que no ha dejado de llorar en cuanto ha salido del terreno de juego al minuto 82 en ese cambio. ¿Qué tal? Un placer estar con vosotros, y qué día emotivo, despedidas, y creo que viendo las de Lewandowski y Griezmann, eh, bueno, iba a decir que qué bien quedan las despedidas cuando se van en un momento álgido, ¿no? O sea, de un Barça Lewandowski que gana la Liga, que deja al equipo en un momento muy bueno, ilusionante para el futuro, con un grupo hecho.
Iba a decir también en el Atleti, pero es verdad que en el Atleti llega tras una temporada que ha sido al final muy decepcionante porque te has quedado muy cerca de ganar títulos y no los has conseguido. Y ha sido a esa losa en el legado de Griezmann en el Atleti que lo ha hecho tan bien, pero no les ha significado ningún título importante. Pero en el caso de las del Barça, de sus despedidas, yo soy del team despedidas cuando todo va bien, cuando aún dejas una buena sensación, cuando te vas marcando goles, cuando te vas con títulos, que irte ya cuando te tienes que ir, como por ejemplo va a ocurrir en el Bernabéu la próxima semana, sobre todo con Dani Carvajal, ¿no? Que se va a ir el pobre en una situación muy mala, tanto él a nivel personal de juego, que no ha jugado apenas por esas lesiones, y luego del Madrid, que viene de 2 temporadas sin títulos, ¿no? O sea, en este ambiente culé de títulos, pues las despedidas quedan mucho mejor. Y en el Atleti es verdad que no es un equipo tan obligado a ganar los títulos, pero Griezmann, el irse aún en este momento de brillo, porque creo que Griezmann ha hecho una segunda vuelta espléndida, creo que se saborean más y se valora más lo que es el jugador, ¿no? Tanto el polaco aquí en Barcelona como Griezmann aquí en Madrid. Así que me recuerda también a la de Toni Kroos en el Bernabéu, que se fue en un momento brillante de su carrera, ¿verdad? Que creo que mejor aún el momento de Kroos que el de Griezmann y Lewandowski ahora mismo. Pero bueno, sí, ha sido un día muy emotivo con esas despedidas. También en el Rayo hubo la del Chocota, la de Óscar Trejo, en otro momento fantástico para el Rayo porque firman otra temporada histórica, la más histórica de todas, yo creo, con esa Ujú. final de Conference League en Europa y a un partido de poder clasificarse otra vez para Europa en la Liga en esta presente edición. Así que sí, ha sido un día te emocionabas, ¿eh? Y mira, yo que soy del Madrid, yo en la de Griezmann cuando habló Coque, uff, me tocó la fibra y estuvo bien bonito y la de Trejo también me pareció preciosa. La de La verdad que Lewandowski, sí, hemos puesto la de muchas lágrimas, ¿eh? Lewandowski no, La de no Lewandowski no te conecto, hace no gracia, ¿eh? conecto tanto, pero bueno, Ah. mira, oye, honor a su carrera y a su trayectoria y creo que en el Barça su legado es que llega a un Barça en un muy mal momento, que faltaba líderes y Lewandowski fue esa primera gran piedra que ha supuesto, pues mira, este Barça, que es verdad que sigue sin coronar con Champions, pero que en Liga está clarísimo que están siendo dominantes en estas últimas temporadas y ha sido en parte gracias a los goles innegociables de Robert Lewandowski. Ujú. Bueno, más despedidas también, por ejemplo, la de Morales en el Levante en histórico, un Levante que, por cierto, todavía no se ha salvado. Recordemos que ya matemáticamente en esta penúltima jornada de esta temporada, el Sevilla, el Alavés, el Español y el Valencia han certificado su permanencia, seguirán en primera una temporada más y ahí están en peligro el Levante, Osasuna, el Girona y sobre todo el Mallorca, que es el que peor lo tiene porque tiene que ganar y esperar una serie de carambola de resultados. Ya ha descendido el Real Oviedo, así que nos espera una última jornada, por cierto, de infarto. Seguimos hablando un poquito más de lo que ha supuesto Lewandowski para el Barça. Ha dado un discurso muy emotivo, decía que está muy orgulloso de todo lo que han hecho, que se despide del estadio, de los entrenadores que ha tenido, compañeros, de todos los trabajadores del club y que siempre llevará al Barcelona en su corazón, pero hoy otro que también está ahí triste, ¿no? Pues es Hansi Flick, que el abrazo entre jugador y técnico en el cambio ha sido pues muy emotivo. Esto decía Hansi sobre un jugador al que conoce muy bien de su etapa en el Barça, también en el Bayern. Decía que es un gran profesional, que es un ejemplo a seguir, que se cuida, que por eso juega a ese nivel, que ahora pues quiere cambiar, que se quiere trasladar y que es bueno para él y para el club. Y decía, pues bueno, que es una gran persona y le he dicho que he ganado todos los títulos con él. 9 títulos han ganado juntos. Me imagino que hoy se veía también la emoción, ¿no? En el césped de Hansi, Luis. Sí, y además ha sido hasta cómico, ¿no? Porque el partido estaba en juego. Una vez han cambiado a Lewandowski, cada vez que la afición coreaba su nombre, todos los compañeros le empujaban fuera del banquillo para que pudiera volver a saludar. Lewandowski todo el rato muy emocionado y el partido que evidentemente ha estado totalmente en un segundo plano. Es curioso lo de Lewandowski porque es que solo se le puede estar agradecido. Para mí hace dos cosas, hay dos cosas que son muy especiales, ¿no? La primera es que elige venir al Barça en un momento donde lo cómodo es quedarte en el Bayern o quedarte en otro grande de Europa, porque el Barça está muy mal a nivel deportivo, pero es que además te tienes que rebajar el salario. O sea, si vienes al Barça es haciendo un esfuerzo. Lewandowski lo hizo en un momento en el que muchos no lo habrían hecho
Y a partir de ahí, desde Lewandowski, se entiende la reconstrucción del Barça. Sin él sería muy complicado haber hecho este 3 de 4 en las ligas, por ejemplo. Luego el momento de irte. Creo que es muy difícil poder despedirte cuando has sido el mejor del mundo, seguramente en 2020, cuando has sido de los mejores del mundo durante tantos años, poder ver que es el momento de irte y no apurar hasta una temporada ya donde ya te ves muy flojo. Este año Lewandowski sí, no ha sido el delantero titular, no ha sido de los mejores delanteros del mundo, pero oye, son 18 goles. Lástima hoy la de Rafinha, el doblete de Rafinha, ¿no? Que ha estado ahí poco generoso porque le venía Lewandowski y le podría haber regalado el gol. Pero se va con 18 goles y con la sensación de que también ha sido importante esta temporada en momentos decisivos en la Liga, el gol del Metropolitano, el hat-trick en Vigo, ¿no? Sin desentonar para nada, y ahora creo que era el momento de marcharse. Y creo que muchos también habrían podido optar por un camino fácil que habría sido, oye, yo me quedo un año más aquí, que se vive muy bien en Barcelona, que mi mujer ha montado aquí un gimnasio, que estamos muy cómodos con la familia, apuramos un poco, y Arabia el año que viene seguirá estando ahí, ¿no? Los Estados Unidos, ya habrá tiempo para firmar un gran contrato. Lewandowski se va cuando toca, llegó cuando muy pocos habrían llegado, y aquí en Barcelona ha dejado muchísima huella también el vídeo de ayer, este comunicado, después de toda la carrera que ha tenido, después de tantísimos goles, tantísimos éxitos, tantísimas experiencias, lo de decir que Cataluña siempre va a ser su lugar en el mundo, lo de decir que ha devuelto al Barça en el lugar que le corresponde, lo de decir que ha cumplido un sueño, pues fue un comunicado que cada palabra también puede llegar al corazón de los barcelonistas, y solo hay agradecimiento hoy para Lewandowski. Para ti, decías que ha sido el momento perfecto, ¿no? O el momento adecuado en el que salir del Barça. Te pregunto para ti, Caro, si a lo mejor podría haberse quedado sin problemas otra temporada más, o si realmente está en el momento, ¿no? Para salir y buscar pues, nuevas aventuras, nuevos horizontes y, por supuesto, enseguida hablamos del futuro, dónde puede caer Lewandowski. Pero ¿te parece que era el momento perfecto para salir del Barça? Sinceramente, siento que pierde más hoy el Barcelona, ¿no? Porque ahora es la búsqueda de un 9 en la previa de un mundial. Ya sabemos lo que pasa en el mundial, se suben los precios. Seguramente el Barcelona va a tratar de concretar ese 9 ahora. Es verdad que Ferran Torres es un muy buen delantero, pero siempre era bueno tener la presión del polaco que estaba ahí. Chapó por Ferran Torres, que le ha terminado, yo no sé si robado la titularidad. Creo que ha sido una mezcla de todo, ha sido de un buen desempeño por parte del Tiburón, pero también las lesiones que acompañaron a Lewandowski. Pero cada vez que yo escuchaba a Hansi Flick hablar en ruedas de prensa, meses antes, cuando todavía la liga no estaba totalmente encaminada, él decía, yo espero que Lewandowski pueda disfrutar de estos últimos, no hablaba de últimos, pero sí hablaba de estos momentos con el Barcelona, que pueda disfrutar el estar, el a veces salir desde el banquillo y disfrutar el momento de ser suplente. Entonces yo creo que cuando uno se imaginaba a Lewandowski en el Barcelona, sí lo imaginaba como un muy buen 9 suplente. Y él no se ve así. Él siente que todavía está para más y por supuesto para ganar más dinero. Por eso está apostando a Arabia o tal vez a la MLS si se termina concretando algunas de las jugosas cifras que se están hablando por ahí. Entonces, yo sinceramente siento que aunque en este Barcelona hay muchísimo gol y los problemas suelen ser más defensivos que de ataque, yo creo que un hombre como Robert Lewandowski todavía no está de más. Bueno, es la opinión de Caro. Voy contigo. Rodra, que por cierto, acaba de hablar también Rafinha acerca de su ya es compañero, bueno, que era el último partido de Liga, pero era la despedida en el Spotify Camp Nou. Decía que, bueno, que desde que llegó a este club Lewandowski ha aportado muchísimo con su trabajo, con sus goles, con su manera de ser, también con su experiencia, y que están muy agradecidos por haber compartido vestuario con él, que ha sido una pena lo que no se pudiera marchar marcando un gol en el día de hoy, que por cierto le ha cedido el brazalete de capitán Rafinha a Lewandowski en este último partido en casa. Rodra, ¿tú eres de los que piensa que a Lewandowski le podía quedar otra temporada más en el Barça, aunque ha sido el momento perfecto para decir adiós al club culé? Yo creo que se va en el momento perfecto. Yo creo que tienen que ser ahí, elegir las despedidas de los jugadores como en los restaurantes, que te quedes siempre con ganas de un poquito más, ¿no? Que no te quedes ahí ultra saciado y decir, buf, ya está, ya quiero pasar. No, no. Que siempre te quede ese recuerdo de, pues mira, hubiera pedido un platito más de Lewandowski, hubiera comido un poquito más, ¿no? Y yo creo que lo hace bien dejando un buen recuerdo.
Creo que al Barça no le hubiera sobrado para nada Lewandowski la temporada que viene, porque al final el gol es muy difícil de comprar y veremos el Barça a ver cómo acierta en esa posición, porque yo creo que van a ir a por un delantero centro. Eh, Veremos, ¿no? A ver cuánto dinero disponen para ello, a ver qué pasa también con Ferran, que entiendo que con lo de Lewandowski, Ferran tendrá más opciones de quedarse, pero hace unos meses nos contaban que el plan del Barça era poder renovar a Lewandowski un año más y sacar a Ferran, pues ahora veremos cómo alternan ese plan con el nombre de Julián en el horizonte, pero lo que nos cuentan es que Julián lo tendría mucho más cerca del PSG que del Barça, si es que sale, y ahí a ver también qué nos puede contar Lluís de qué nombres se está escuchando de Joao Pedro también, pero veremos ahora también con la llegada de Xavi, también pedían mucho dinero, no sé por dónde pueden ir los tiros ahí en Barcelona, cuando además la pieza que más les falta yo creo que es esa, ¿no? La del delantero centro crack que te asegure goles sería, imaginen, ¿no? El nombre de Haaland, o sea, sería un perfil que dices, buah, sería la guinda, ¿no? Para este equipo, un delantero en su plenitud y de los que amenazan de verdad. Eso y luego un central, son las tareas del Barça para hacer un equipo espléndido, porque creo que en el resto de parcelas del campo lo tienen muy, muy, muy bien. Pues es una de las grandes incógnitas. Por un lado, el futuro de Lewandowski, que ahí se baraja Arabia Saudí, la MLS, se habla mucho del Chicago Fire, no sé qué informaciones tienes, Luis, también de la Serie A de Italia, y luego, por supuesto, también la otra gran pregunta es quién va a venir al Barça, ¿no? ¿Quién podría ocupar ese hueco que deja, con esta sombra tan alargada de un futbolista que ha marcado muchísimos goles en estos 4 años? Y también hay que mirar las arcas del FC Barcelona, lo que mencionaba Caro, que hay un mundial de por medio, con todo lo que supone, que salgan nuevos jugadores, que brillen unos, que otros se opaquen, en fin. ¿Cómo ves el futuro del Barça en esa posición y también el futuro de Levante, si tienes alguna información? Mira, hoy lo contaba Pini Zahavi, su representante, ya descartando la opción de Italia o del fútbol europeo, diciendo que decidirán a final de temporada si optan por el nuevo reto en Estados Unidos o en Arabia. Parece que la opción de Arabia es la que está ganando más enteros, ¿no? Desde Polonia, de hecho, ya aseguran que continuará su carrera en Arabia. Veremos dónde, porque también había sonado mucho el Al Hilal, pero el Al Hilal está lleno de delanteros, entonces tampoco se sabe muy bien dónde, en qué club terminaría jugando, en el caso de que opte por la opción de Arabia. Pero en cualquier caso sí que ya se descarta de manera definitiva la opción de seguir en el fútbol europeo. Y luego, el futuro 9 del Barça, pues lo ha dicho Rodra, ¿no? El sueño es Julián, la alternativa que suena más aquí es Joao Pedro, pero es que Joao Pedro no es ni una estrella mundial, ni un tipo que pueda sacar barato del Chelsea, que pagó mucho dinero hace solo un verano, que además ha sido uno de los nombres que se han salvado en una temporada desastrosa del Chelsea, ¿no? Y también es un perfil que no termina de ser un 9. Sé que es un jugador que puede jugar en la posición de 9, pero es un perfil más asociativo, que puede jugar también en los costados. No es para nada un perfil similar a un Lewandowski, ¿no? Tampoco Julián, pero Julián sí que tiene mucho más olfato goleador y sí que te imaginas a Julián en el Barça marcando unos 40 goles, a Joao Pedro, y yo no veo que pueda mejorar los números de un Ferran Torres, por ejemplo. Lo que decía Rodra, yo no descartaría tampoco que se pudiera ir Ferran Torres, básicamente porque termina contrato dentro de una temporada y el Barça de momento no lo ha llamado. Entonces es o plantear ya una renovación o también ponerle en el mercado, escuchar ofertas y tratar de sacar dinero también para reinvertirlo, ¿no? En un 9 y gastarte mucho dinero en reforzar esta posición. Más allá de estos dos nombres, pues está complicado el mercado de los 9 porque los buenos, digamos que están cogidos, ¿no? No vas a sacar a Harry Kane de Múnich, no vas a sacar a Haaland del City. Entonces está complicado. Yo, antes hablando con gente, un perfil como Yarzábal no es un nombre que me disgustaría, así que no lo considero una estrella mundial y creo que el Barça la necesita ahora en la posición del 9, pero para gastarte 70, 80, 90 millones por Joao Pedro, a lo mejor podrías invertir menos y llevarte a uno Yarzábal que ya conoce la Liga Española, que ha jugado con casi todos los compañeros en la selección y que seguramente tendría una adaptación mucho más cómoda. Veremos, porque la verdad es que hay mucha incertidumbre sobre el 9. Lo que está claro es que el Barça sí que invertirá en esta posición. Le toca invertir al Barça. ¿Se te ocurre algún nombre de los que hemos mencionado? ¿Tienes otro nombre ahí guardado, Caro, para esa posición que, como decíamos, va a dejar muy huérfana Robert Lewandowski?
La verdad que no, yo esperaría que el Barcelona no vaya a salir de los dos. A ver, el Barça tiene algo a su favor, que es que tiene gol, su gol no depende solamente del 9, pasa así en todos los equipos, pero especialmente el Barcelona tiene eso, ¿no? No hablemos solamente de Ferran, hablemos de Yamal, y hablemos, a ver, para la muestra un botón, hoy los 2 goles de Rafinha, y a veces vienen jugadores de atrás y son capaces de marcar goles en este Barcelona. Entiendo también que Flick va a necesitar un 9 que pueda correr mucho, porque Flick tiene perfectamente identificado, y seguramente cuando nos vayamos a la línea defensiva tocaremos el tema, ¿no? Este Barcelona necesita defender mejor de cara al próximo torneo. Flick lo sabe y sabe que necesita un 9 que corra, ¿no? Y si no, pregúntenle al Real Madrid sus problemas y todo lo que podemos hablar de su 9 también. Entonces, yo creo que haría mal el Barcelona si se deshace de los dos, si piensa en salir de Lewandowski. Ya hablaban ustedes del tema de Ferran Torres. Ahora, ¿qué pasa? Si es que ya tiene muy palabreado a un jugador como Julián Álvarez y vendiendo a los dos, siente el Barcelona que ya es seguro que va a adquirir a un Julián Álvarez y luego retoca con otro, estaríamos hablando de otra cosa. Pero yo creo que para salir de los dos, o sea, para salir del polaco, que ya sabemos que ya se va, y salir de Ferran Torres, es que estamos hablando de que tiene a alguien cercano. Hablábamos de lo que vale un gol, ¿no? Por ejemplo, fíjense cómo Gyökeres termina llegando al Arsenal y no ha sido garantía, ¿no? Lo del Liverpool también fichando delanteros que no terminan de dar el do de pecho. Yo creo que hace tiempo ya que Gabriel Jesús se fue como delantero al Arsenal y tampoco se lesionó, etcétera. Lo de Joao Pedro, a mí me encanta Joao Pedro, más allá que el partido de la final de ayer en la FA Cup haya tenido más de una oportunidad y no cayera toda no podemos decir que cayó toda la responsabilidad sobre él, pero todavía no es ese 9 a la altura de un Haaland, por ejemplo, un Harry Kane. Por eso yo digo, Julián Álvarez me parece que puede ser la mejor opción para este Barcelona, y quédate con alguien más, ¿no? Ujú. Vamos a ver también, como decíamos, qué pasa con Ferran Torres, con esa renovación del Tiburón. Y al final ha sido una campaña un poco extraña, ¿no? En el caso de los dos futbolistas, recordemos que la temporada pasada Lewandowski era el titular, Ferran entraba de revulsivo, y la verdad que lo hizo bastante bien. Esta temporada las cosas empezaron al revés por la lesión de Lewandowski al inicio de temporada. Ferran empezó bien, marcando muchos goles. Luego hubo una parte de la temporada, y además en partidos importantes y en un tramo decisivo, donde se echaban mucho de menos los goles de los dos. O sea, prácticamente la sequía de los dos llegó a la misma vez. Pero como bien mencionaba Caro, al final este Barça tiene mucho gol. O sea, ya son 94 goles que ha marcado esta temporada el Barça, ¿no? A falta de que se dispute la última jornada. ¿Cómo ves el tema de Ferran? ¿A ti te gusta, Rodra, Ferran? ¿Lo ves como la referencia para este Barça? ¿O crees que necesitan un jugador de más peso o de más cartel también? El Barça, si quiere la Champions, tiene que ir a muerte, a por un delantero centro top y a por un central top. Es lo que necesitan para poder ser campeones de Europa y tienen que ir a por ello. Lo que no sé es cuánto dinero tiene realmente el Barça y cuánto pueden hacer. No lo sé. Lo que me cuentan es que no lo tienen aún y que Julián no podrían hacerlo ni de coña. Entonces, pues si no tienes el músculo económico para ir a por esas dos piezas, pues al menos que puedas ir a por una, ¿no? Si no puedes aportar, pues un central Claro. top, ¿no? Pues vas a por un central top. Si no te va para el delantero, pues vas a por el central top. Y yo iría ahí. Y luego arriba, ¿qué intentaría? Pues oye, sabiendo que tienes a Rafinha y a Lamine, que son tus dos grandes productores, pues puedes incluso mirar también y firmar otro extremo que sea un poco de futuro, que sé que también estaban con esas. Puedes incluso empezar a generar ese Lamine de falso 9 que puede ser interesante Claro, sí. también. O sea, tiene ahí con Rafinha y Lamine tiene un abanico de opciones muy buenas. Y en el caso de no poder ir a por un gran crack de delantero centro, pues yo jugaría esas bazas, ¿no? De poder probar a Lamine ahí, y a Ferran me lo quedaría, claramente. Salvo que te llegue la Premier con un Claro. ofertón brutal, que eso sí que te dé pie a poder firmar luego un delantero top, pues vale, bien, ¿no? Puedes hacer una operación en la que Ferran pueda ser moneda de cambio, ¿no? Para poder fichar a otro jugador. Bueno, creo que el Barça
además de unos años de felicidad y de tranquilidad que te da la liga, pues pueden ahora hacer un verano más sosegado, más tranquilo, sin tener que abalanzarse o tener que precipitarse, que pueden esperar y tiene un abanico de opciones. Lo único es que tiene el gran déficit, yo creo, aún económico, que no le va a permitir pues ir, por ejemplo, hacia a por un Julián, a por un Haaland, que es lo que le daría el gran salto ahí en el ataque. No, y que el Atlético también está pues muy cerrado a que Julián Álvarez pueda salir. De hecho, hoy incluso, ¿no? Mateo Limani, el director deportivo del Atlético de Madrid, sigue cerrado en banda en que no han hablado con nadie, que no van a hablar con nadie, que quieren que Julián Álvarez esté con ellos los 4 años de contrato. Y incluso más, y que no, o sea, están cerrados en banda. Vamos Ahora, a ver si qué pasa Julián con se este quiere tema. ir, Ana, es que se puede abrir Bueno, por el supuesto, abanico, ahí ¿no? el jugador pues también tiene la última palabra, ¿no? Pero ya te digo que de momento ese es el discurso del Atlético de Madrid y no lo sacan de ahí, que por cierto, hoy el Cholo Simeone ha, de alguna manera, que yo creo que todos sabíamos que iba a continuar, pero como nos dejó así un poco con la duda después de la eliminación de Champions con esas declaraciones, bueno, ya ha dejado claro que sigue en el Atlético de Madrid. Seguimos viendo las imágenes, ¿no? Cuéntanos qué está pasando en el Camp Nou, Luis. Pues que acaban de echar al personal que estaba ya gestionando el césped para que esté en perfecto estado para un partido de periodistas que tenemos dentro de 2 días. Y ahora han Así saltado tienes un partido de Lewandowski y periodistas. su mujer Oye, a ver si te van a el martes, y nos lo tienen que dejar ¿Qué ya posición el juega tapete Luis? impecable. No vaya a ser que tengamos la respuesta Eso te iba a decir. ante nuestros ojos. No, salta Un la Bernardo, sorpresa un aquí en Bernardo ESPN. Silva, ¿no? Yo sería un Bernardo Silva. Ah, un También Bernardo porque ya estoy Silva. cerca de jubilarme ya también. Y, Oye, Luis, y nada, aquí está toda la familia de Lewandowski, invítate al fotos, lo partido, que toca, Luis, ¿no? tío. En una despedida. Que Luis ya perdió al Ya pádel, sabes. a ver si pierde también al fútbol. Invítate, tío, aquí al frente madrileño. Bueno, pero ahí Perdí vas al con pádel, pero ventaja. Ahí Rodra vas con sufrió ventaja porque que... Rodra, supuestamente Rodra es entrenador, ¿no? De No, tenis o de pádel sí, o algo de de esto, ¿no? tenis ¿No es bien. entrenador? Sí, de tenis sí de tenis sí, de pádel no tanto, pero es verdad que Nuestro jugamos Nadal. en pista, Nuestro Nadal del pista Madrid y descubierta tenis. Muy y bien. o sea, lo pasé mal, ¿eh? Lo pasé mal. Luis me dio buena batalla, la verdad. Estuvimos ahí con los Te llevó al ¿Sabes los límite. jugadores, Anita, que cuando fallan se miran la pala o tocan el cristal, no, no Así, hagan así un es. bollo, ¿no? Pues este Rodra, como atándose los cordones cuando ya los tiene abrochados, todo el rato así, jugando con el viento, no sé qué. Ya habrá revancha, ya habrá Muy revancha. Que si bueno. el pelo, que si no sé qué, me lo imagino. Me lo imagino. Ay, no. Bueno, para ir cerrando, ya quiero simplemente... Mira, vamos a cerrar con un titular de lo que ha sido Lewandowski para vosotros en el Barça. Empiezo por ti, Luis. La piedra sobre la que se ha construido el Barça que tenemos. Hay una imagen muy icónica que es Lewandowski celebrando un gol y Gavi montado aquí en su hombro. Y es un poco lo que ha sido Lewandowski, ¿no? Que llegó cuando el Barça estaba totalmente derrumbado. Fue la primera piedra y a partir de ahí el Barça ha encontrado, sobre todo en la Masía, un proyecto deportivo que ilusiona, que ha ganado de momento ya 3 ligas de las últimas 4 y que está persiguiendo la Champions. Pero es que la situación, la realidad del Barça sería completamente distinta si Lewandowski no hubiera tomado la decisión de venir al Barça cuando la mayoría no la habrían tomado. Para ti, Caro, este último titular con el que despedimos a Lewandowski en una temporada en la que el Barça, pues bueno, se queda con la estimita de la Champions, también por supuesto Lewandowski, pero que se lleva nada menos que 7 títulos en estos 4 años con el Barça. 3 ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Sería como Lewandowski, el goleador que no falló, porque muchos estaban apostando a eso, ¿no? A ver cómo llegaba, que si iba a ser capaz de hacer la diferencia, que en ese momento no tenía Flick. Yo creo que a Lewandowski le ayudó mucho, Ana, luego la llegada de Flick. O sea, con Hernández respondió, con Xavi Hernández respondió, pero con Flick continuó y si le faltaba alguna fuerza, pues la tuvo. Así que es el goleador que no falló. Anita, también hay un titular aquí que lo ha dejado la grada de animación con una pancarta enorme que pone Robert, amb tu va començar tot, que es Robert, contigo empezó todo, y luego se le agradece, es una palabra que no la sé pronunciar, pero es un gracias Levi en polaco, en el idioma de Lewandowski. Es que había un montón de aficionados polacos, ¿no? Había gente que se había desplazado, por lo menos eso Y es todos con lo que había banderas, con leído. pancartas, además, sí, había mucha gente. Ya en la previa se veía mucha gente de Polonia por aquí fuera. Rodra, para ti. Dime.
De Lewandowski, que No, no, digo para ti como o sea, como Tu tu último titular. titular de lo que ha sido Robert Lewandowski para este Barça. el killer que necesitaban y deja ahora el hueco para el killer que necesitarán. Me gusta, me gusta. Bueno, pues dejamos al Barça ya campeón de Liga, ya con los deberes hechos. No pudo ser la Liga de los 100 puntos, no ha podido marcar Lewandowski en su despedida, pero el Barça ya le ha puesto el broche, ¿no?, de oro esta temporada, ganando todos los partidos en casa. Nos vamos a ir a hablar un ratito también del Madrid, un Madrid que tampoco se juega nada, prácticamente ya casi el orgullo. Un Madrid en el que hoy no hemos tenido novela, hoy no ha pasado nada extraño, hoy no ha habido una declaración más alta que otra. Hoy han ido, han jugado el partido en Sevilla, han marcado Vinicius y poco más. Luego no ha habido nada raro ni en zona mixta ni en rueda de prensa. Pero bueno, victoria, como decíamos, ante el Sevilla, gol de Vinicius, que eso sí se ha marchado así con unas molestias. Rodra, no sé si tienes alguna información, porque bueno, ya no preocupa en exceso al Madrid, pero estamos a nada del Mundial. Molestias sí ya, ¿no? Nada, nada preocupante, nos han dicho que, bueno, pero también Perfecto. no hay que fiarse tampoco al 100% porque hay veces que te decían también, esto no reviste gravedad, no tiene ninguna pinta mala, y luego al final, ojo, y que salen los partes médicos que son Valdebebas, salen como churros, pero bueno, de primeras no parece nada y era un partido, bueno, que el madridismo casi ni ha prestado demasiada atención, se ha podido ver de... Bueno, la noticia era que Mbappé ha sido titular, que hoy ha sido el primer delantero, no ha sido ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ¿eh? Buah, fue una Que le había locura lo dicho del Arbeloa otro que iba a día. ser el primer delantero, hoy ha sido titular, aunque también ha tenido un partido bastante anodino, ¿no? Ha fallado otra vez goles a rabiar. O sea, ha fallado una barbaridad de goles esta temporada y hoy fue el resumen. O sea, es que podría haber marcado una barbaridad de goles este curso. A mí me ha dejado muchísimo a deber Mbappé y creo que lo del otro día me pareció muy loco lo que ocurrió en la sala, en la zona mixta del Bernabéu. Eh, Me pareció también por parte de los servicios de comunicación del Real Madrid que no avisan a Arbeloa de lo que había dicho la estrella justo unos minutillos antes de su rueda de prensa que le dejaron desnudo al pobre entrenador del Madrid a tener que responder, ¿no? Que no sabía lo que habían dicho cuando había sido un dardo tan grande de Mbappé hacia él. Eh, la temporada del Madrid ha sido nefasta, ha salido todo mal y además con todo condimentado con este caos de vestuario, con la pelea, muy feo. Y es verdad que ya pensando en el futuro, con lo de Mourinho, es verdad que además esta plantilla que ya solo por carácter necesita a alguien como Mourinho en vestuario, también por piezas, es un equipo bastante que podría arreglar Mourinho con cómo suele jugar él al fútbol, ¿no? O sea, él lo que nos han contado ya es que quiere muchos refuerzos defensivos y parece que los va a ver. O sea, en el lateral derecho Carvajal se va a tener que venir otro lateral derecho, también para rotar con Trent. Va a tener que venir mínimo un central, pero están pidiendo dos, incluso tres. También a ver qué pasa con Rudiger, que antes parecía que iba a renovar seguro, ahora a mí me dicen que no es tan seguro. Luego se va a Alaba, Militao, que a ver cómo está. Hausen sí que tiene una relación muy especial con Mourinho y creo que va a ser importante. Hausen sale en la Roma con él, Mourinho un poco es el que le inicia y además se llevan muy bien las familias de Hausen y de Mourinho, o sea que va a ser un jugador importante aquí. En el lateral izquierdo a ver qué hacen, porque como tienen que hacer tantas cosas, a lo mejor solo con venta de Fran o con una venta ahí lo mantienen, pero es un equipo que yo me imagino, este Madrid que viene, de ser un bloque muy sólido, muy rocoso, con defensores renovados y defensores, es decir, no del estilo Hausen, Carreras, Trent, que no son muy defensores, sino me imagino unos refuerzos que van a ir por ahí en defensa, de jugadores que les guste defender, que sean guerreros para Mourinho, y un equipo eso muy cerradito, sin demasiado talento y sin ser demasiado tocón, ¿no? De posesión de balón y un ataque, parece ser que no van a vender ni a Vini ni a Mbappé, pues con los dos arriba y con un lanzador que sería Arda Güler y luego, pues bueno, eso, un equipo muy de brega, de trabajo y jugar a esa baza. Yo creo que es lo que va a proponer Mourinho aquí, que nos contaban hoy también por la mañana que se quería traer él a un director deportivo, pero parece que yo pregunté en el Madrid y en el Madrid no ven nada claro, vamos, lo niegan y lo rechazan, que vaya a venir un director deportivo con él, que no van a alterar la estructura que tienen ahora mismo con esa parte que se suele dar entre las reuniones de los lunes de José Ángel Sánchez y Juni Calafat en esa parcela deportiva, parece que va a mantenerse así.
Pero bueno, es un poco lo que nos está llegando estos días en Madrid, que parece que a Mourinho le van a cerrar ya esta semana y yo espero un Madrid de esa guisa con él. Vamos a ver cuando se produce ese anuncio, ¿no? Porque fijaros que yo iba a hablar un poco de esta relación, ¿no? Entre Arbeloa y de Mbappé, que hoy había vuelto a ser titular, después de lo que había pasado el otro día en zona mixta y en la rueda de prensa de manera simultánea, de ese cruce de declaraciones donde Arbeloa estaba flipando, ¿no? Con lo que le estaban transmitiendo y lo que estaba comentando su futbolista a unos metros en el Bernabéu. Pero es que nos hemos ido directamente a Mourinho, porque es que ya, no sé si ya da igual, ¿no? Claro que esta relación entre Mbappé y Arbeloa, que parece totalmente inexistente, se arregle, no se arregle, porque esto ya va a ser en nada, o ya se puede decir casi que es pasado, ¿no? Es que pueden haber sucedido dos cosas por las que Arbeloa le dio la titularidad a Mbappé. Uno, que sencillamente quiere terminar bien, que es tan madridista como lo ha demostrado ser, que dice, ¿sabes qué? Yo me voy, él se queda, voy a hacer lo mejor que pueda por el club y le voy a dar la titularidad el día de hoy, pese a lo que me hizo el otro día. O dos, no descartable, que Florentino haya levantado el teléfono, haya escuchado que no lo iba a volver a poner como titular y le dijo, hazme el favor y lo pones como titular, ¿no? Yo creo que Arbeloa, como todos, sabe que tiene un pie y medio afuera del Real Madrid y que qué más daba. A mí, como entrenador, sí me deja que desear, porque si pasa eso, si el jugador te reta después de un partido que aunque no valga nada, yo haría en ese último partido y dice, ¿sabes qué? No eres titular porque no estás correspondiendo a lo que yo como entrenador pienso y nadie te puede decir lo contrario. Pero ya sabemos que la situación en el Real Madrid es otra. Y con respecto a lo de Mourinho, a ver, Ana, yo soy de las que piensa, a ver, hablábamos hace un ratito de, por ejemplo, del tema Flick. ¿Cuáles eran las últimas palabras de Hernández cuando se fue? De Xavi Hernández con todo y que había ganado la Liga. Esto es lo que hay. Después llega Hansi Flick y con los mismos jugadores hace lo que hace, ¿no? No gana la Champions, pero se acerca a ser un equipo mucho más competitivo y ya todo lo que sabemos del Barcelona, reconocible jugando. Entonces es mi duda con Mourinho. Sí, ciertamente este Real Madrid necesita mano dura, necesita un técnico que sepa poner los puntos sobre las sillas, que no deje que los jugadores hagan lo que quiera, pero y luego viene la parte futbolística. Y yo sé que Mourinho ganó con el Inter y sé lo que hizo con el Porto, pero ¿cuánto tiempo pasó de aquello? Yo creo que Mourinho no es la persona indicada para que Carreras tenga un mejor nivel, para que Trent tenga un mejor nivel, para que Bellingham tenga un mejor nivel, para que Valverde tenga un mejor nivel, para que Tchouaméni tenga un mejor nivel. ¿Y por qué hablo de estos jugadores? Porque son jugadores que nos están que nos están debiendo desde lo futbolístico, que yo quiero pensar que con otro técnico pues pueda sacar mejor provecho de estos jugadores que estoy hablando. Pues sí, Luis, te pregunto a ti, antes vamos a ir con unas declaraciones de Arbeloa, enseguida hablamos también de José Mourinho y de todo lo que ha pasado con el técnico portugués y de lo que se viene para el Real Madrid, pero volviendo al tema Arbeloa, en estas últimas ruedas de prensa, después del incendio que tuvo que apagar el otro día, que francamente desde mi punto de vista lo hizo bastante bien, voy con estas declaraciones, dice, el no haber podido ayudarles creo que ha sido lo que más me ha dolido y seguro que la mayor de las decepciones que me llevo de estos 4 meses, eso lo decía en la rueda de prensa previa al partido y hoy pues los periodistas yo creo que le intentamos sacar algún titular de Mbappé, de Vinicius y de tal, pero como que el técnico yo creo que ya no quiere dar una declaración más alta que otra, es consciente, ¿no? Incluso ayer en la previa hablaba en ese tono de despedida, pues el que venga tal, incluso le preguntaban si podría estar dentro como del staff, ¿no? La próxima temporada. Te pregunto si realmente crees que Arbeloa ha tenido la culpa de todo lo que ha pasado de este fin de temporada del Real Madrid, o al final fue un entrenador que llegó, que lo pusieron ahí, lo sacaron del Castilla, lo colocaron y se encontró también pues con todo este incendio dentro del vestuario y con un vestuario, repito, complicado, por momentos ingobernable y donde al final pues había dos bandos, ¿no? El bando que estaba a favor de Xabi Alonso y el bando que estaba en contra de Xabi Alonso. La sensación es que
siendo indudable que Arbeloa fracasa como entrenador del Real Madrid, ya veremos qué consecuencias también puede tener una vez se vaya del Club Blanco este verano y a ver cuál es su carrera como entrenador, pero aún este fracaso me parece más víctima que culpable, ¿no? Es cierto que podría haber hecho las cosas de una manera muy distinta, es cierto que el poder que le da el vestuario desde el primer día pues hace que el descontrol sea aún mayor en un vestuario que necesitaba mano dura, seguramente, pero la decisión de Florentino de echar a Xavi, de poner a Arbeloa con el contexto en aquel momento, creo que ya le deja vendido y que era muy difícil que Arbeloa pudiera sacar algo positivo de una temporada que ya se veía desde hace muchos meses que estaba condenada al fracaso y que solo un milagro en la Champions, porque es el Madrid y porque el Madrid otras veces lo ha hecho, podía evitar lo que era una muerte anunciada desde hace tiempo, ¿no? Yo tengo la sensación que es un grupo rebelde, que hay un grupo rebelde en el instituto, que pusieron a un profesor que venía con un currículum impecable y el vestuario lo echó. Decidieron poner a un profesor amigo de los cabecillas del grupo, ¿no? Y también se lo han cargado en tiempo récord. Y ahora, como medida de urgencia, tienen que poner al director malo del instituto, al que todos los alumnos le tienen miedo. Veremos cómo funciona esto, porque además de gestionar un vestuario, se tiene que jugar a fútbol. Y yo, lo decía Caro, ¿no? Tengo dudas sobre este Madrid, sobre si Mourinho va a ser la solución a los problemas futbolísticos que tiene el Club Blanco. Lo que está claro es que en este vestuario se tienen que tomar nuevas decisiones y que lo que ha habido hasta ahora, ni una cosa ni la otra, esta temporada han funcionado. Por lo tanto, pues alternativa a Mourinho y a ver qué sucede ahora. El otro día escuchaba a Rodra, alguien que sigue la actualidad del Real Madrid, que decía que lo que se viene a partir de ahora con Mourinho es una especie de Real Madrid salvaje. Y es un poco Ojalá. verdad, ¿no? Porque yo creo que Bueno, a ver, es que al final es como ha sido salvaje o sea, yo también, me ¿eh? imagino el Real Madrid como Buah. un Real Madrid con gasolina, o sea, todo el estadio con gasolina y ya llega la cerilla prendida con Mourinho y eso se puede salvar por los aires. No sé si para bien, si para mal, pero lo cierto es que va a haber una revolución, o sea, me da la sensación. Lo mismo, este Mourinho no es el de su primera etapa en el Real Madrid, que recordemos que bien lo decía, claro, al final en 3 temporadas ganó 3 títulos, sí, la liga esa de la que todos nos acordamos de los 100 puntos, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Pero sí que es verdad que, bueno, ahí está, o sea, no es un técnico que diga, pues en 3 temporadas ganó muchos más títulos, ¿no? 3 temporadas, 3 títulos, pero te quiero preguntar qué esperas, ¿no? De Mourinho, o por qué crees que han tomado la decisión de que sea José Mourinho, con todo lo que implica, con todo lo que supuso en aquel momento, con esas ruedas de prensa que era un titular tras otro, con esa rivalidad histórica, con el Barça que llegó casi a un punto entre comillas, violencia, ¿no? Porque es que estaba todo tan caldeado, aquellos clásicos, ese carrusel de clásicos que vivimos. Eh, ¿Cómo puede caer esta bomba en este vestuario, con los problemas que mencionaba Luis, con este vestuario que a veces nos da la sensación de que más bien parece una guardería, y con esta situación que está viviendo el madridismo en líneas generales y también su presidente? Apetece mucho, la verdad, ver que haya Pero un a ti te trueno, apetece un cambio. por ese morbo, Pero lo que significa desde el No, morbo, Rodra. por el morbo o por lo que realmente el Madrid pueda conseguir, porque al final son 2 temporadas sin títulos y me imagino que el que venga viene a ganar. hombre, claro, y el morbo, aparte del morbo, hombre, yo creo que es que ahora necesita una medida drástica este equipo para poder volver a la vida y creo que Mourinho es lo que más se puede parecer a esa medida drástica. Y también que ilusiona, juegas la baza de la ilusión porque Mourinho estuvo en una etapa muy complicada del club y sirvió para contrarrestar al mejor Barça de la historia, para unir de primeras al madridismo, aunque luego acabara desunido, pero está claro que ese Madrid latía. Y es que llevamos 2 años con un Real Madrid que no transmite absolutamente nada. Y luego decía Caro temas de Sí. fútbol y tal. El Real Madrid lleva 2 años que no se sabe ni a lo que juega. Y ha tenido un sabio como es Ancelotti, ha tenido a un entrenador que sí que proponía y que sí que miraba por lo táctico como es Xabi Alonso, y luego ha tenido a Arbeloa que ha intentado un poco gestionar como ha podido y apostar por la calidad de la plantilla, ¿no? Entonces, es que creo que te toca apostar por un perfil de técnico así, de mucha experiencia, de mucho bagaje con estrellas, y que además se note su gen de carácter y de apretar, y además
de imponer a los jugadores, es decir, que sea un hombre que se atreva a sentar a Vinicius, que se atreva a sentar a Mbappé, que se atreva a decirle las cosas bien claras y además con una idea muy clara de lo que quiere, que yo creo que va a ser eso, un equipo muy ordenadito, un bloque muy compacto, con refuerzos defensivos y luego arriba intentar sacar lo mejor de Kylian y de Vini si no hay ya mayores locuras como podría ser la venta de alguno de los dos, ¿no? Entonces, sí que hay O Bellingham. sí que hay muchas ganas, ¿no? Yo de momento, por lo que te cuentan en el club, no tienen planeados cambios en ese sentido. O sea, sí que te avisan ya del regreso seguro de Nico Paz, que eso te lo cuentan del club, veremos si se materializa, pero tiene toda la pinta. La vuelta de Hendrik, que eso todas las partes ya han confirmado que va a ser. Va a haber mucho movimiento, va a ser muy divertido porque aquí lo vamos a ir contando, esa revolución que va a haber de muchas salidas, muchas llegadas y además con el nuevo libreto de Mourinho, también a ver las ruedas de prensa, ¿no? Que da Mourinho porque hablaba de que él Hombre. quería desmarcarse de ese nivel de agitación que hubo la primera etapa suya. Se hablaba de la llegada de un portavoz al club también, o una figura que eso. Y aquí os dejo dos píldoras, que a ver si a ver si podemos publicar algo sobre ello en estos días, porque nos cuentan que el regreso de Cross está encaminado, pero no sabemos en qué rol. Te hablan de primer equipo, pero no sabemos muy bien de qué. A lo mejor sorprende y el rol es en el medio centro. Y luego, Pues no Que vendría algunos lo mal. firmarían, Hace que la algunos gran lo Chesney. firmarían. Hace como Chesney que vuelve de retiro, pero ahora sí. sí. Y luego el otro nombre es Álvaro Arbeloa, que te cuentan dentro que no quieren que se vaya del club y que quieren que tenga un rol. Claro. El tema, no sé, a mí me extraña bastante, también porque Arbeloa supongo que querrá desarrollar su carrera como entrenador. Sé que estaban mirándole cosas ya en Italia, pero a ver qué pasa con esos dos nombres. Va a estar interesante, ya son semanas, lo hablaba antes con mi jefe de todas las temas que tenemos ya, noticias atadas para poder publicar, para ver cómo las vamos soltando, también las que necesitamos confirmar. Ya son, cada día puede pasar cualquier cosa aquí en Valdebebas y bueno, dentro del caos y también desde el lado merengón mío de, joe, qué mala situación, pues bueno, también hay una parte que está entretenido esto, así que ahí estaremos para contaros. Bueno, Arbeloa ha demostrado que es el hombre de club perfecto, ¿no? Siempre defendiendo al Real Madrid, en todos los sentidos, nunca teniendo una palabra más alta que otra. Y bueno, también le preguntaban precisamente por eso. Y bueno, la cantidad de elogios que ha lanzado a José Mourinho, que José Mourinho también ha lanzado, recuerden cuando se midieron en la Champions. Y yo estaba pensando, Luis, me estaba acordando de declaraciones polémicas que había tenido José Mourinho con respecto a los jugadores, que no se corta un pelo si tiene que criticar o decir algo en rueda de prensa sobre algún jugador. Me estaba acordando de, bueno, pues el palo que le pegó a Pedro León cuando decía que no era ni Zidane, ni Maradona, ni Di Stéfano, cuando hablaba de aquello de cazar con perro y con gato, ¿no? Cuando estaban Higuaín y Karim Benzema. En fin, que es un tipo que yo creo que no se calla lo que piensa, que no le importa decir en rueda de prensa cualquier cosa, aunque vaya a ser un titular. Te pregunto si esperas un Mourinho, lo decía Rodra, un poquito más venido a menos, más calmado y bueno, pues evitando esos incendios que generaba cada vez que le ponían delante un micrófono. No, la verdad es que no. Y creo que en su personalidad también va intrínseco estar en el centro de todas las polémicas, saber manejar el discurso, no solamente de él, sino también del club, ¿no? Mourinho fue de los pocos entrenadores que ha tenido el Madrid que se convirtieron en portavoces de la Casa Blanca, no solamente de ellos mismos, porque no lo hemos visto bueno, evidentemente con los últimos, pero lo hemos visto en muy pocas ocasiones, que Florentino le dé tal confianza a un entrenador como para que pueda hablar directamente en nombre del club. Mourinho lo hizo. Yo espero que siga haciendo él las ruedas de prensa y que no se corte un pelo a la hora de hablar. Disfrutamos muchísimo aquí en Barcelona. Sí que es cierto lo que decía el otro día Florentino, ¿no? Que Mourinho cuando llega al Madrid eleva el nivel de competitividad. También es cierto que el Barça ganó muchísimos títulos cuando Mourinho estuvo en el banquillo del Real Madrid. Bueno, y que el perfil de Lo que Hansi Flick no es el mismo que de Guardiola. O sea, que no creo que Hansi Flick, ya lo comentaba Gemma Solé en algún debate, que no va a tener esa réplica, ¿no? De un Hansi Flick que es un técnico muchísimo más tranquilo.
En principio No sí, sé, no pero sé. Hansi Flick es un alemán que lleva ya 2 años viviendo en Barcelona y que se le veía algunos puntos Sí. mediterráneos, ¿no? En ciertas ocasiones se le escapa, se le congela esta vía alemana y se le ve el catalán que lleva 2 años aquí formándose. Entonces veremos si Mourinho es capaz de hacerle sacar de sus casillas. Yo creo que en alguna ocasión lo puede conseguir, pero obviamente pues es un perfil que evita mucho el conflicto. Flick siempre va con Salud. declaraciones muy prudentes, bueno, todo lo contrario de lo que es Mourinho. Sí que es cierto también que Mourinho cruzó líneas que son absolutamente rojas, ¿no? Con Tito Sí. Vilanova, por ejemplo, y hubo muchas faltas de respeto que son muy peligrosas, sobre todo cuando pensamos en el fútbol y en el ejemplo que se le da a la gente que lo mira, a los jóvenes, ¿no? Pues Mourinho sí que tendrá que controlar esto porque no se puede permitir, ¿no? Ciertas cosas que hizo el Mourinho de la primera etapa que se repitan porque es que lo mancha todo y también mancha el escudo del Madrid. Ujú. Y en cuanto al tema, tú mencionabas que hablo del tema futbolístico, que ahora también volvemos Ujú. a hablar de eso, el tema de que, bueno, pues va a ser un equipo, un Madrid que se va a cimentar en la defensa y luego ya que vengan los goles, ahora hablamos de eso también, pero la parte de los egos, ¿tú crees que va a ser la solución al problema de esta guardería, como decíamos, que hay dentro del vestuario del Real Madrid a día de hoy? Que es verdad que queda el verano, que se calmarán las aguas, que viene un mundial de por medio, vamos a ver quién sigue, quién nos sigue, y sobre todo también si va a ser capaz de que estos dos grandes futbolistas que en teoría, salvo que no pase nada extraño o bueno, alguna sorpresa, sigan, Vinicius y Mbappé, sea ese técnico que pueda hacer que estos dos cuajen. Yo creo que todo lo va a dar los resultados. Yo vi partidos donde Vinicius y Mbappé se daban abrazos como locos, ¿no? O sea, hasta con amor y con cariño en Champions League. Y creo que, a ver, el ser tan competitivo te juega a favor y en contra. Le ha jugado por años bien al Real Madrid, o sea, el hecho de querer ganarlo todo en algún momento, pues evidentemente lo ha hecho conseguir lo que consigue y eso incluye también a Mbappé y a Vinicius y compañía. Pero luego, cuando las cosas no se daban, entonces te saca lo peor. La previa de Clásico yo creo que es la muestra de eso, ¿no? Un Valverde que quería ganar, que quería aparecer, lo que pasa con Tchouaméni, que bueno, tampoco sabemos exactamente qué fue lo que sucedió y ahí se terminan pegando, ¿no? Y creo que esa misma molestia es lo que hace que Mbappé y Vinicius pues no puedan coincidir en algún momento. Pero en el momento en el que los dos sean titulares, se empiecen a entender, empiecen a marcar goles, se vean líderes de la tabla, seguramente que los roces empezarán a desaparecer. Es que en este tipo de equipos, yo por ejemplo, yo no necesariamente en el Barcelona todo debe ser perfecto, pero claro, al ser campeones de liga, los roces como se dice, ¿no? Se empiezan a desesperezar todos esos roces y entonces ahí aparece, digamos, no se sacan al aire todo este tipo de temas. Entonces a partir de ahí, Ana, compañeros, yo creo que lo de Vinicius y Mbappé están condenados a entenderse. Yo por eso le preguntaba a Rodra por el tema de Bellingham, ¿no? Porque yo veo que Bellingham, o sea, si no se te sacrifica Mbappé, si no se sacrifica Vinicius, perdón, si no se sacrifica Bellingham, entonces se lo vas a dejar todo de los de adelante al extremo por derecha. Esa es mi gran pregunta. Pero a mí me cuesta pensar, me resigno, no me resigno a pensar en que en un equipo un hombre con la calidad de Vinicius y con la calidad de Mbappé no pueda funcionar. ¿Qué hablábamos en la previa de este Real Madrid cuando contrataron a Mbappé? ¿Y ahora quién podrá defenderme? Era lo que iba a decir el Barcelona. O sea, nadie daba un peso por el Barcelona porque pensábamos que el Real Madrid iba a robar con estos dos y compañía. Y obviamente no fue así. Entonces, esa sería mi principal petición. Yo creo que Mourinho no va a ser el Special One que conocimos en la época de Pep Guardiola. Ya son 63 años. Y cuando lo he visto declarar en la Roma, que sí lo hizo en alguna ocasión con el tema de Dybala, él no pierde su esencia, en Turquía, yo siento que no es el mismo de aquella vez. Ahora, él también tiene la capacidad, y en eso es muy zorro viejo, de que ahora se necesita que ponerle el pecho a las balas, ¿no? Que él sea el que reciba toda esa presión. Y cuidado y no lo termina haciendo, pero justamente necesitado por eso. Ok, ahora el foco soy yo. Dejen que los jugadores hagan lo suyo.
creo que por ahí puede venir parte de la estrategia del director técnico portugués. El portavoz del madridismo para muchos, ¿no? Muchos madridistas que consideran que se convirtió en la voz de los madridistas, con esas críticas también a los árbitros, a la corrupción, etcétera, etcétera. Bueno, por cierto, hablando de ese tema, es noticia que Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, podría ser sancionado por sus declaraciones sobre robo o corrupción después de esas quejas de los árbitros de la Federación Española de Fútbol y, bueno, podría haber una suspensión tras criticar, como decíamos, de una manera dura al colectivo arbitral. La saga de Florentino Pérez, después de una semana también para olvidar, yo creo, del presidente del Real Madrid con esa rueda de prensa por sorpresa de urgencia y luego esa posterior entrevista, ¿no? Con el periodista Josep Pedrerol, 2 días después, creo, sí. Al otro día, Ana, al otro día fue. Sí, sí. Al día siguiente, fue rápido. Rodra, ¿cómo se está viviendo todo esto en el seno del madridismo? Y si crees que ya Florentino debería estar en un segundo plano, porque bueno, ya acaparó todos los focos y la verdad que no de la mejor manera. Pues la sensación es que va con todo Florentino. O sea, y la gente que tiene cerca, que hemos podido hablar con ellos en estos días, es que le ven muy fuerte y que van con él. Y de hecho, lo que cuentan, la corriente ya, que el otro día comentamos también, creo que en el programa del viernes, a mí lo que me dicen es que esto que ha parecido como una reacción desproporcionada de Florentino, como un calentón, decir así, pues me criticáis al club, os metéis con mi salud, os metéis con todo el club, tal. Convoco elecciones y a ver si es alguien que por detrás está intentando desestabilizar porque lo que quiere es entrar a presidir el club, pues toma. A mí lo que me dicen es que no va por ahí los tiros. O sea, que esto es porque Florentino tenía un gran objetivo este año y ese objetivo era conseguir ese cambio estatutario del club. Lo iba a someter a referéndum, pero con la situación actual del equipo, él temía que no saliese, que es lo de la venta del 5 o 10% del club, ¿no? De darle esa famosa frase de darle 100.000 euros por cada acción, ¿no? A los socios, pues van por ahí los tiros. Él lo que quiere es conseguir esto, ese cambio en el Real Madrid, y entonces ha visto que la única manera que tiene para lograrlo es convocando elecciones y en su paquete electoral o en su candidatura meterlo ahí. Y te señalan que es ese el motivo que ha precipitado esta convocatoria de elecciones, que bueno, ya se convocaron el otro día de manera oficial. Yo no sé si va a haber candidato opuesto, si va a haber un contendiente, ¿no? Porque el nombre de Enrique Riquelme salió. A mí me consta que ha hecho movimientos para poder presentarse, Riquelme, al menos para tantear, pero yo no sé si se va a presentar finalmente porque eh, las estimaciones y lo que te cuenta también la gente cercana a este proceso es que Florentino ganaría, vamos, sin ningún problema. Entonces ahí, que Riquelme se presente para saber que va a perder seguro, no lo sé. Le puede servir también, ¿no? Para darse a conocer y para preparar su candidatura a las siguientes elecciones también, ¿no? El presentarse ahora y no salir. Pero bueno, lo que sí que parece claro es que Florentino va a volver a salir y que sigue fuerte y que pese a todos los rumores sobre su salud, sobre todo, él quiere ir a tope y quiere ir con este cambio estatutario y luego con un Real Madrid que sea fuerte también en lo deportivo, que estos 2 últimos años ha sido una calamidad. Me tendrán que echar a tiros, que decía Florentino, ¿no? En esa rueda de prensa de urgencia. Entre otras barbaridades. Entre otras barbaridades, como la periodista de Fox, como cuando habla de lo del ABC, lo de la suscripción del ABC. O sea, yo si Florentino quería al tocar el tema de las elecciones, hubiese preferido que lo hubiese dicho de una vez. Tranquilo, pasa esto, no quiero hablar del tema deportivo y no quisiera todo el circo que hizo por 1 hora 3 minutos, porque la verdad que fue vergonzoso aquella rueda de prensa. Hoy tiene un poco más de sentido, porque después de esa rueda de prensa decía,
¿Qué pasa con la mente de Florentino? Qué bueno que no esté mal a nivel de salud, pero ¿qué pasa con su mente? ¿Qué pasa con la mente de una persona que repite exactamente lo mismo, que interrumpe de manera dictatorial a los periodistas que se encuentran ahí, que quiere proponer unas elecciones y que cuando le preguntan cuándo, cómo y dónde, no sabe? Bueno, sí sabía realmente lo que quería y creo que es parte de lo que Rodra nos está tratando de explicar. Ya vimos la carta que sale de Riquelme, en donde le pide más tiempo, ya él ha dicho que no va a dar más tiempo, entonces la verdad que lo que hoy parece es que Florentino está más preocupado por el tema económico del club y por su estabilidad política dentro del mismo como presidente, que realmente por estas nimiedades que nosotros hablamos de quién es el 5, quién es el extremo, Mbappé, Vinicius, etcétera. Luis, para cerrar este programa de hoy, tienes la última acerca de, bueno, pues todo lo que rodea a Florentino Pérez en estas últimas semanas, todo lo que se ha comentado, todo lo que se ha dicho, esta posible, como decíamos, sanción, que quizá termine en una multa económica y no más, pero ha sido una semana de locos en el mar y como decíamos, hoy después de este partido en Sevilla parece que todo tranquilo, ya queda un último partido de temporada y a pensar en el futuro y a que presenten en nada o hagan oficial el nombre de Mourinho como nuevo entrenador del Real Madrid. Menuda temporada, tienes la última para cerrar este programa. Da la sensación de que el Madrid nos habría tenido que pedir dinero esta temporada para poder disfrutar del plan premium, ¿no? Y vivirlo todo cada día de esta manera, porque ha Con sido palomitas. una fábrica de contenido inagotable. Lo único que faltaba ya era que el día siguiente de que compareciera Florentino apareciera también por ahí Mbappé en la zona mixta, luego la rueda de prensa de Arbeloa. A ver si nos tienen alguna sorpresa más reservada de aquí hasta final de temporada, no creo, pero ya después de todo lo que ha pasado este año nunca se sabe. Y luego, sobre el tema de Florentino, se está hablando del cambio estatutario, se están hablando de las elecciones, se está hablando de su comparecencia, se está hablando de todo menos del equipo. También de manera intencionada, seguro, porque es un equipo que lleva 2 años sin ganar ningún título, pero que de puertas adentro se hable, porque si dentro de los despachos no se habla, no se trabaja sobre el plan sobre el proyecto deportivo del Real Madrid, los aficionados del Madrid sí que tienen ahí un problema que llevan 2 años arrastrando y que no parece de momento que tenga ninguna solución clara, ¿no? Sí, estamos hablando de Mourinho, todos son incógnitas de momento en cuanto a nombres, en cuanto al mercado de fichajes, veremos lo que termina sucediendo, pero el Madrid tiene que trabajar en su proyecto más allá de todo este tema más institucional, ¿no? Y yo por ahí con Florentino no sé yo si la solución los próximos años son esperanzadores. De momento la realidad es la que es, pero también la realidad es que se está hablando de todo menos del fracaso deportivo del Madrid. Que estamos ya en la penúltima jornada de Liga, que tenemos, no sé, mucha nostalgia de que esto termine, muchas ganas de que empiece la temporada que viene, sobre todo si va a estar José Mourinho en el banquillo, que nos va a dar mucho trabajo, sobre todo a Rodra, que nos va a tener que contar todo lo que pase desde las ruedas de prensa de Valdebebas y del Santiago Bernabéu. Pero bueno, como tenemos un mundial aquí a la vuelta de la esquina, pues mira, eso nos hace estar un poquito más emocionados. Chicos, ha sido un placer como siempre y a toda la gente que ha estado al otro lado, lo repito, se suscriban, que le den like a los vídeos, que comenten y que compartan. Caro, Luis y Rodra, ha sido un placer como siempre y nos vemos en la última jornada de Liga. ¡Qué increíble! Adiós.